En la Nochebuena de 1966, el preso fugado más peligroso de Gran Bretaña se subió a una furgoneta en el este de Londres porque creía que Ronnie Kray lo estaba esperando. Frank Mitchell fue el recluso más violento de Gran Bretaña. Había pasado años luchando contra funcionarios de prisiones, escapando de instituciones de máxima seguridad y aterrorizando a hombres pagados para controlar la violencia. Pero esa noche, él estaba tranquilo. Pensaba que por fin iba a ver al hombre al que idolatraba, Ronnie Kray. Pero al cerrarse las puertas de la furgoneta, el motor arrancó. Dos hombres subieron con él en la parte de atrás, Alfie Gerard y Fred Foreman. Dos nombres que en el Londres de los años 60 infundieron terror incluso en los criminales más endurecidos. No habría ninguna casa segura en el campo, ni pavo asado, con todos sus acompañamientos. Frank Mitchell había escapado de la prisión de Dartmoor, pero había cometido un error fatal. Había depositado su confianza en los creadores. Frank Mitchell había estado metido en problemas desde su infancia. Nacido en Limehouse, al este de Londres, en el seno de una familia de 7 hermanos, compareció ante los tribunales de menores antes incluso de cumplir los 10 años. Para cuando llegó a ser joven, los pequeños delitos se habían convertido en algo más serio: el allanamiento de morada. Mitchell se jactaba de que podía entrar o salir de cualquier edificio sin problemas. Si alguien cerraba una puerta con llave, Frank Mitchell lo consideraba un desafío. Su primer delito grave fue irrumpir en la residencia de una enfermera, pensando que sería algo mucho más lucrativo. Cuando se dio cuenta de su error y supo que la policía había llegado afuera, entró en una de las habitaciones de las enfermeras. Esto debió de ser una experiencia aterradora para la joven. Pero ella afirmó que Mitchell no le hizo daño. La tranquilizó diciéndole que no le deseaba ningún mal e intentó meter su atlética figura en un armario para esconderse. La policía lo capturó y fue sentenciado a poco menos de 3 años de prisión. Para la mayoría de los villanos, sería un riesgo laboral. Se concentraban en su trabajo, cumplían con el tiempo requerido y volvían a esforzarse al máximo. Pero las autoridades no permitieron que eso sucediera con Mitchell. Fue evaluado y posteriormente diagnosticado con discapacidad intelectual, un término muy utilizado en aquella época. Con más de 1,83 metros de altura, un pecho de 137 centímetros y brazos tan fuertes como las piernas de un levantador de pesas, Mitchell era un hombre extremadamente poderoso. Pero según las autoridades, tenía la mentalidad de un niño pequeño. Así pues, fue enviado al asilo de Rampton, una unidad de máxima seguridad en Nottinghamshire, creada para hacer frente al exceso de pacientes del tristemente célebre Broadmoor. Odiaba esa etiqueta. No estaba enfadado. Insistió en que era un convicto. Había una diferencia, y él la sentía en lo más profundo de su ser. Llevaba cumpliendo una condena de poco menos de 3 años. Y ahora lo habían puesto en un lugar donde podían retenerlo indefinidamente si así lo deseaban. No iba a poner eso a prueba. En enero de 1957, escapó junto con otro recluso de la prisión de Rampton. Durante su huida, irrumpieron en una casa para robar ropa, comida y dinero que les ayudarían a escapar. El dueño de la casa los desafió valientemente mientras su esposa yacía aterrorizada en la cama. Fue golpeado con una barra de hierro y tuvo la suerte de sobrevivir al ataque. Durante la llamada, Mitchell estaba más preocupado por la etiqueta de deficiente mental que por el ataque en sí. Exigió que se le tratara como si no estuviera loco. Le dijo directamente al juez: «No hay cerradura que no pueda abrir. Si me envía de vuelta a cualquier instituto psiquiátrico, a Broadmoor
o a cualquier otro lugar, le prometo que escaparé y estoy preparado para morir. El juez le impuso 9 años de prisión por intento de asesinato y, tal vez persuadido por su amenaza, lo envió de vuelta al sistema penitenciario en lugar de a otro centro psiquiátrico. Fue durante este período de 12 meses cuando su reputación como el recluso más temido de Gran Bretaña comenzó a forjar su leyenda. Una de las historias más reveladoras que Fred Foreman relata en su libro Respect involucra a Bruce Reynolds. Reynolds aún no se había ganado la infamia como el hombre que lideraría el gran robo del tren, pero estaba forjándose una reputación como un villano duro e inteligente. En aquel momento, Reynolds estaba ideando una audaz fuga de prisión, y supuestamente había introducido de contrabando un arma de fuego en la unidad que otro recluso le estaba ocultando. Pero su plan se toparía con un obstáculo inesperado. Una mañana, durante su visita semanal permitida a los baños para limpiarse de la suciedad de la prisión, Reynolds fue atacado por Mitchell, quien lo atacó como un perro endemoniado, apuñalándolo varias veces por la espalda. Reynolds quedó desplomado, desangrándose en la casa de baños, jadeando en busca de aire. Mitchell será acusado de intento de asesinato por el apuñalamiento. Durante una audiencia, Mitchell estalló de furia, y fue necesaria una ardua batalla, con 4 agentes de policía y otros 6 para reducirlo. Matt Frankie Frazier, el penitenciario y matón de la mafia, dijo que Mitchell tenía su propio código carcelario. Los soplones y los delincuentes sexuales eran los objetivos. Lo mismo ocurría con los hombres a los que creía haber faltado al respeto. Reynolds, sin darse cuenta, había caído en esa tercera categoría y lo había molestado de alguna manera. Frankie, el diminuto pero extremadamente violento villano del sur de Londres, dijo que él y el mucho más grande Mitchell se aliarían para apuñalar y cortar hierba. Mientras Frankie se acercaba peligrosamente a las víctimas, apuñalándolas con armas improvisadas, Mitchell arremetía contra los tornillos, intentando detener el derramamiento de sangre y lanzándolos de un lado a otro como si fueran muñecos de trapo. Foreman describió su fuerza como sobrehumana. Mitchell quedaría exonerado del ataque a Reynolds debido a que su víctima respetó el código del villano y no lo delató. Pero las autoridades no podían permitir que la masacre continuara. El sistema penitenciario decidió enviarlo al instituto que más aterrorizaba a los reclusos que ningún otro. Broadmoor abrió sus puertas en 1863 como el Asilo para Criminales Dementes de Broadmoor, una institución victoriana construida para delincuentes considerados locos, peligrosos e imposibles de controlar en prisiones ordinarias. No era una prisión propiamente dicha, pero para hombres como Frank Mitchell era incluso peor. Muros altos e imponentes, celdas cerradas con llave, disciplina férrea y una población compuesta por algunos de los delincuentes más perturbados y violentos de Gran Bretaña. Y Broadmoor ya había aprendido de la peor manera posible lo que podía suceder cuando alguien salía de prisión. En 1952, John Thomas Straffen escapó de Broadmoor. Salió del edificio, saltó el muro y en cuestión de horas asesinó a una niña de 5 años. La fuga provocó pánico, indignación y vergüenza. Tras el incidente de Straffen, las autoridades instalaron sirenas de alerta en los pueblos y aldeas circundantes, basadas en antiguas sirenas antiaéreas, para que los habitantes locales pudieran ser alertados en caso de que un paciente se escapara. Pero el ametrallamiento no sería el único incidente que recibiría mucha publicidad. Las sirenas se activarían de nuevo cuando Mitchell cumpliera la promesa que le había hecho al juez tras su fuga de Rem. Junio de 1958. A pesar de estar en el ala de máxima seguridad,
Mitchell se las había arreglado para crear un maniquí de aspecto muy realista que escondió debajo de la manta de la cama. Arrancó las contraventanas de su celda y se lanzó a través de los barrotes de metal para colarse por la ventana, trepó por una cornisa, bajó y subió por una pared hasta alcanzar la libertad. A las 7:00 de la mañana de ese mismo día, irrumpió en una cabaña cercana. Los acontecimientos que se desarrollaron durante la siguiente hora y media le valdrían el apodo de El Hachero Loco. Además, atraería la atención de los medios de comunicación nacionales y de los hermanos gemelos más peligrosos de Londres. Según los informes de prensa, Mitchell entró en la casa por una ventana. La pareja lo vio entrar a la fuerza y se aterrorizó. La mujer lo describió como parecido a un león, el depredador más temido del reino animal. Su marido, un hombre corpulento de 102 kilos, lo desafió, pero fue golpeado hasta quedar inconsciente con el mango del hacha que había cogido del garaje. Él recobró el conocimiento y dijo que Mitchell tenía a su esposa agarrada por el cuello y que ella gritaba de miedo. Mitchell le dijo al marido que calmara a su esposa y declaró que no les haría más daño si hacía lo que le decía. Le ordenó a la mujer que le lavara los pies, que estaban hechos jirones tras la huida descalzo. Se llevó ropa, comida y un coche, y los dejó ilesos, salvo algunos cortes y contusiones. La prensa lo apodó el loco del hacha. Mitchell también odiaba eso. Para él, la locura sonaba a debilidad, y fuera lo que fuese Frank Mitchell, él no se consideraba débil. Finalmente fue capturado y recibió el castigo máximo: cadena perpetua. Esta vez, las autoridades decidieron enviarlo a un lugar remoto, la prisión de Dartmoor. Llegó a Dartmoor como parte del folclore carcelario y con muy poco que perder. Toda la prisión estaba maravillada con el alto, fornido y apuesto Mitchell, que recogía a los reclusos con falsas muestras de amabilidad, pero los dejaba con las costillas rotas. Los prisioneros que se le opusieran serían atacados a puñetazos o con armas. Una vez más se le consideró incontrolable. Tenía la mejor celda, con mensajeros que le traían sándwiches de tocino por la mañana y tazas de té humeante. Uno de ellos era John Bindon, el duro del oeste de Londres. 10 años menor que Mitchell. Quedó impresionado con aquel demente y se unía a él en los ataques contra los presos acusados de delatar o de cometer delitos sexuales. Pero entonces, extrañamente, Dartmoor encontró lo único que pareció calmarlo: un poco de libertad. Mitchell fue trasladado al grupo de honor, un grupo de reclusos de confianza a los que se les permite trabajar fuera de los muros de la prisión. Tenía pajaritos en su celda. Él alimentaba a los ponis salvajes en los páramos. Incluso le permitieron visitar los pubs cercanos y beber con los lugareños. Aunque parezca mentira, después de años de brutalidad, el sistema había encontrado algo que funcionaba. Ni castigo, ni tratamiento, sino una muestra de la vida cotidiana. Pero aún no había fecha de lanzamiento a la vista. No tenía ningún punto final en el que pudiera concentrarse. Fue entonces cuando Ronnie Kray tomó la decisión que con el tiempo obligaría a los gemelos a cometer un acto impensable. Ronnie Kray conocía a Mitchell de la cárcel. Allí existía una relación. A Ronnie le gustaban los hombres atormentados, los hombres violentos, los hombres que ponían nervioso al resto del mundo. Mitchell, a su peculiar manera, idolatraba al joven Ronnie. Así que Ronnie Kray decidió liberarlo. No por lealtad, en realidad no. Esto era reputación. La moda era demostrar que podían hacer lo que el servicio penitenciario no podía. Mitchell era un trofeo. Prueba de que los gemelos podían atravesar los muros de la prisión
y sacar al supuesto monstruo. Esa era su arrogancia. La locura les hacía creer que controlar Londres significaba que podían controlar a Frank Mitchell. Confundieron la reputación con el poder. La huida en sí fue sorprendentemente sencilla. El 12 de diciembre de 1966, Mitchell se encontraba en los páramos con un pequeño grupo de trabajadores. Le preguntó al guardián de almas si podía ir a alimentar a los ponis de Dartmoor. El guardia dijo que sí. Mitchell se marchó. Ni túnel, ni disturbios, ni toma de rehenes. El preso más peligroso de Gran Bretaña simplemente caminó hasta una calle tranquila donde le esperaba un coche para la fuga. Dentro se encontraban Cray Associates, Albert Donahue, Matt Teddy Smith y Billy Exley. Fueron directamente a Londres. Pasaron más de 5 horas antes de que alguien en Dartmoor se diera cuenta de que Mitchell se había ido. La fuga fue noticia nacional. Fue objeto de debate en la Cámara de los Comunes. La policía, los Royal Marines e incluso un helicóptero de la RAF registraron los páramos. Pero estaban buscando en el lugar equivocado. Mitchell ya estaba en el este de Londres, comiendo la comida de moda, esperando a Ronnie y dándose cuenta poco a poco de que la libertad no era lo que le habían prometido. El plan, si es que alguna vez existió alguno, había sido utilizar la fuga de Mitchell como moneda de cambio. Con la ayuda de Teddy Smith, Mitchell escribió cartas a periódicos nacionales. Su petición era sencilla. Indícame la fecha de lanzamiento. Dime cuándo termina esto. Pero el ministro del Interior no se dejaría chantajear por un criminal. La apuesta fracasó casi de inmediato. Ahora, esta moda tenía un problema sin solución aparente. No pudieron liberar a Mitchell. Si saliera a la calle y lo reconocieran, todo se les vendría abajo. No podían devolverlo sin implicarse ellos mismos en la fuga. No podían mantenerlo contento, porque Ronnie y Reggie no tenían ninguna intención de quedarse a vivir con él en ese piso. Y no podían controlarlo porque los guardianes le tenían pánico. La locura demostró que podían sacar a Mitchell de allí. Ahora venía la parte más difícil: mantenerlo dentro. En una ocasión, agarró a un cuidador chiflado, un boxeador de 102 kilos, lo levantó 15 centímetros del suelo, sujetándolo por las etiquetas, y gritó que quería ver a los gemelos. Mitchell dijo que si no lo hacía, derribaría la puerta de una patada, marcharía hasta Balance Road y le contaría a su madre exactamente cómo lo estaban tratando sus hijos. Fue casi cómico. El convicto fugado más temido de Gran Bretaña se presenta en la casa de la madre de los Cray para delatar a sus hijos. Pero la broma terminó cuando recordaste que realmente era capaz de hacerlo. La moda había construido parte de su imagen en torno a la familia, en torno a su madre, en torno a la mitología del East End sobre modales, respeto y violencia. Todo ello entrelazado. Amenazar a su madre era diferente. Pero Mitchell no era un villano cualquiera. Podrías enderezarte tranquilamente. Así que intentaron una distracción más. Lisa Presco, una rubia anfitriona de discoteca originaria de Leeds, fue enviada al apartamento. No la enviaron porque a alguien le importara Mitchell. La enviaron porque los guardianes ya no podían retenerlo con promesas. Durante un rato, ella lo distrajo. Pero entonces incluso eso se convirtió en un problema. Mitchell se encaprichó de ella. Se volvió posesivo y emocional. La locura no lo había calmado. Le habían dado algo más que no podía soportar perder. El piso era una prisión. Lisa fue una complicación. Mitchell era un lastre. Finalmente, esta moda llegó a la conclusión que probablemente habían estado evitando desde el principio.
Esto no podía continuar. Necesitaban a un hombre que pudiera lidiar con alguien tan volátil y peligroso como Frank Mitchell. Tenían en mente a la persona perfecta. Freddie Foreman. Nochebuena de 1966. El piso de Barking Road estaba en silencio por primera vez en semanas. Albert Donahue le dijo a Mitchell que se preparara. Lo estaban trasladando a una casa segura en el campo. Ronnie Cray estaría allí esperando. Estuvo a punto de producirse otra discusión cuando se dio cuenta de que Lisa no iría con él. Donahue lo convenció de que bajara. Le dijo a Mitchell que sería más seguro que ella lo siguiera más tarde. Si la policía los detenía, ella podría resultar herida o rozada. Es mejor que Mitchell tome la delantera. Lisa podría seguirla media hora después. Mitchell lo aceptó. Se puso el abrigo, salió a la furgoneta y se subió. Lo que no sabía era que Foreman y Alfie Gerard ya estaban dentro y tenían intenciones asesinas. Durante unos segundos, Mitchell creyó que lo llevaban con Ronnie Cray. El motor arrancó y comenzó a conducir por el este de Londres. Entonces Foreman y Gerard sacaron sus pistolas y abrieron fuego. Los disparos no cesaban. Mitchell cayó de rodillas, su enorme cuerpo absorbiendo asalto tras asalto. Le dispararon más veces en el pecho mientras él se quedaba inmóvil. Luego se oyó un gemido. Levantó la cabeza. Gerard miró a Foreman. Mitchell no estaba muerto. Foreman rápidamente le apuntó a la cabeza a Mitchell con una pistola silenciosa y disparó el tiro final. Donahue, que iba sentado delante con el conductor, oyó los disparos y, temiendo ser el siguiente, le pidió al conductor que parara y le dejara bajar. Lo hicieron. Se marchó en la oscuridad de la Nochebuena. Todavía esperaba, en parte, que le dispararan entre los omóplatos. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, encontró una cabina telefónica y llamó a Reggie Cray. Utilizó el código acordado. Ese perro ha ganado. Eso significaba que Frank Mitchell había muerto. Posteriormente, Foreman declaró que el cuerpo de Mitchell fue atado con tela metálica, lastrado y arrojado al Canal de la Mancha. Si ese relato es cierto, la intención era simple. Mitchell no solo debía ser asesinado, debía desaparecer. Instantes antes de los disparos, Mitchell miró hacia las calles del East End donde había crecido, sin saber que era un adiós. Había pedido ir a visitar a sus padres en Canyon Town. Se le negó ese anhelo. El sistema penitenciario no pudo doblegar a Frank Mitchell. Ranchon no pudo retenerlo. Ni Broadmoor ni Dartmoor pudieron hacerlo. Ni siquiera la locura pudo controlarlo por mucho tiempo. Pero no era necesario. Solo necesitaban que confiara en ellos una vez. Y en la Nochebuena de 1966, el año en que Inglaterra ganó la Copa del Mundo, Frank Mitchell lo hizo. Y pagó el precio más alto.